Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí en una entrega más de Conferencias Blancas. Yo les tengo que confesar, lo digo muchas veces, pero es verdad, cada vez que subo siempre me da la impresión, digo, ¿es que no estaremos nosotros solos? Es el gran pánico, es decir, que tienen. El otro día hablando con un actor me decía que siempre tienen el mismo pánico, los actores y las actrices tienen ese pánico de llegar ahora, bueno, porque se sabe las entradas que tienen, ¿no? Pero siempre que haces una propuesta, y además una propuesta, es decir, que el título, es decir, es bastante llamativo, es decir, nos puede llevar bueno, pues a un cierto duda, es decir, o atrevimiento, o incluso a cuestionar muchas de las cosas, pues siempre tienes más ese temor, ¿no? Más que cuando vas a títulos. El otro día vimos el Lazarillo de Tormes aquí, pues bueno, es un clásico y casi vas. A lo mejor cuando te presentan una obra, es decir, que lleva un título más novedoso, o es una compañía que pues no tiene. Hablar de los transgénicos, y si los transgénicos producen cáncer, pues transgénicos y cáncer, pues era una combinación bastante arriesgada. Les tengo que decir que pedí permiso, es decir, a nuestra mesa, para poder poner ese título. No me atrevía yo como organizador, como coordinador de esta actividad, a hacerlo. Pero la verdad es que estoy muy contento como coordinador de la actividad, de la respuesta que he tenido, así que darles las gracias por estar en esta tarde de hoy y sobre todo dar las gracias a nuestros ponentes, que son los verdaderos protagonistas por esta propuesta y sobre todo por las aportaciones que nos pueden traer a un tema crucial. Yo, porque he tenido la oportunidad de estar con ellos y tener una reunión que me han despertado, pues, más que afirmaciones o más que certezas, muchas incertidumbres y muchas dudas. Yo espero que cuando termine la conferencia algunas de ellas se disipen y muchas otras se generen, porque sobre todo, como es el espacio de Conferencias Blancas, es un espacio de debate. Una vez dicho esto, de haber dado las gracias, luego les pasaré a presentar el currículum de ellos y haberles agradecido a ustedes. También dar las gracias a toda la gente que nos siguen por streaming. La verdad es que es muy agradable que después de 12 años todavía haya mucha gente interesada por este espacio. Y gracias a ellos pues también estamos aquí, porque son muchos y muchas las que nos acompañan en el día y en la jornada de hoy. Como no, también gracias al Ayuntamiento, quien gracias a su colaboración hace posible que este espacio sea posible. Como no, a la Diputación, que también pues es parte del consorcio de esta UNED y esta universidad tan maravillosa que tenemos aquí en esta ciudad, pero que es, bueno, su área de influencia es de toda la provincia. Como nuestra directora, quien ha hecho una apuesta, yo siempre lo recalco, porque fue una apuesta de ella, que este espacio se inaugurara y después de 12 años sigue bueno, pues ayudándonos y favoreciendo que se mantenga desde el aula de filosofía. A los miembros del aula de filosofía, que empezamos en su momento como alumnos, ahora ya somos algunos de ellos profesores, y cómo hemos ido creciendo durante estos 12 años, y a ti, Enrique, en particular, por el apoyo incondicional a este espacio y por siempre favorecer, y al igual que otros compañeros y compañeras. También al equipo técnico, miren, ahí tienen a Raúl, sin él pues hoy sería muy complicado que hoy el profesor Lorarieta estuviera aquí. Así que muchas gracias, Raúl, por tu esfuerzo y por estar con nosotros. Y como no, a todo el equipo de administración que hacen posible la difusión y todo. Al final el trabajo es un trabajo de equipo, todo aquel que ya se ve que vivimos en una sociedad muy individualista, pero la individualidad tiene razón de ser en tanto que sea dentro de un colectivo, dentro de una sociedad. Por lo tanto, la cooperación parece que es la mejor herramienta para que todos avancemos, ¿no? Aquí la UNED es una gran familia, compuesta por eso, y por eso las gracias tanto a Lola como a Inma, como a Carmen, como también a nuestra compañera Laura y, como he dicho, a Raúl. Como no, a los medios de comunicación, hoy aquí nos acompañan Álvaro e Isidro, pero también son muchos, TV4, TV Castellón y otros medios, y también de prensa escrita, que hacen posible que al final, entre todos y todas, pues este espacio se mantenga vivo. Mire, antes de nada, dar las gracias a don Juan Carlos, porque fue gracias a una conversación a través de una amiga común que tenemos, cómo surgió esta propuesta. Ni se me había pasado por la cabeza de hablar de los transgénicos, ni pensaba que los transgénicos pudieran fueran no saludables. No era algo que me había planteado. Es curioso, ¿no?, porque parece que en la universidad ostentamos el saber y muchas veces ese saber nos damos cuenta de que es un saber pues muy encauzado, muy encorsetado.
abrirlo a la sociedad, a esas propuestas, pues es lo que nos hace de que el conocimiento continúe avanzando, o así lo podemos entender. Pues gracias a esa conversación, y sobre todo don Juan Carlos, fue cómo pudimos armar esta conferencia. Hace ya, creo que de aquella conversación en el mes de noviembre, una conversación larga, es decir, donde enseguida pues comprobé que era una persona donde su conocimiento y su sabiduría iban más allá de un conocimiento puramente académico, sino que era toda una experiencia vital la que se ponía al servicio de esto. Bueno, automáticamente, es decir, buscamos la fecha que se pudiera adecuar, porque es un hombre con una agenda muy ocupada, y la verdad es que le tengo que agradecer que me ayudara a poder organizar, que me ayudara a presentarme al profesor Olarieta, que me lo recomendara, porque no conocía tampoco del trabajo de él. Y sí que es verdad que una vez pude hablar con ellos, enseguida pues me acordé de mi gran amiga Ana Clara Monte, porque tiene un hijo que yo conocía, que es Pau, y fill de la terra, de así del pueblo, ¿no?, que llevaba mucho tiempo trabajando en algunos de estos temas, y la verdad es que agradecerle también que él aceptara nuestra invitación y sobre todo, es decir, que trajera su experiencia. Así que gracias a todos ellos. Y ahora ya paso a presentarlos. Y empezaré por don Juan Carlos Simón. Don Juan Carlos Simón, como le he dicho, voy a coger la presentación de una de las entrevistas que vi. No he encontrado la mejor manera de presentarles, así que recojo, parafraseo, es decir, es que solo ponía su nombre, que es Pablo, del blog Disidentes. Dice: don Juan Carlos Simón es agricultor, científico rural y sobre todo luchador por la verdadera agricultura. Don Juan Carlos es mucho más que un agricultor, como si eso ya fuera poco. Para mí simboliza la sabiduría heredada, a través del contacto y la observación de la naturaleza. Caballero valiente y apasionado. Lleva años experimentando con transgénicos en sus propias tierras, y no por deseo propio, sino porque el polen manipulado genéticamente de las fincas colindantes mancilla sus queridas plantas para convertirlas en engendros como los que ha de convivir. Ha impartido muchos talleres, conferencias y charlas a lo largo de estos años por todo el territorio nacional, siendo uno de los rostros más visibles en la lucha contra los transgénicos, como él nos dice por experiencia propia, en sus propias tierras, donde ha podido comprobar la colonización de los transgénicos. Su experiencia le ha llevado a trabajar de la mano de varios grupos de investigación, demostrando los efectos no solo en los cultivos, no solo en su dimensión económica, sino en la propia salud. Hoy viene a tratar de desvelar uno de los grandes mitos que se esconden detrás de los transgénicos. Muchas gracias, don Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Por otro lado, el profesor Olarieta, don Ramón Olarieta, es doctor, ingeniero agrónomo y trabaja como profesor de edafología, ciencia del suelo, en la Universidad de Lleida. Participa en la asociación Asamblea Payesa, que formó parte de la plataforma Son lo que sembrem, que presentó una iniciativa legislativa popular al Parlamento de Cataluña, pidiendo la prohibición del cultivo de los transgénicos. El argumento del apoyo a esta ILP fue la base del libro que él mismo ha escrito, Transgénicos, ¿de verdad son seguros y necesarios?, que publicó y que don Juan Carlos nos muestra en 2018. El profesor Olarieta afirma que existen muchas dudas sobre la necesidad y la seguridad de los cultivos transgénicos. Nuevos estudios e informes alargan más la sombra y muestran más incertidumbres sobre su inocuidad. En la Unión Europea el cultivo de los transgénicos continúa en declive. Solo los cultivan en España y Portugal. Esto lo afirmaron en el 18, si no me equivoco, profesor. ¿Verdad? Y la gran expansión que esperaban sus promotores se ha detenido. El profesor Olarieta, con una amplia preparación en temas agrarios, maneja la suficiente información, como nos muestra en el libro, que hemos hecho referencia, que otorgan un grado de veracidad muy importante, como nos explicará él. Las afirmaciones y reacciones vienen apoyadas en este libro por más de 500 referencias a estudios e informes. De ellas se concluye que existen bases científicas que ya van a adoptar ese principio de precaución, como de hecho ya está sucediendo en muchos países. Y por último, don Pau Escorihuela Caramonte. Él es técnico en producción agroecológica, agricultor y tutor también en Ecograu. Es agricultor desde el 2014, cultivando y comercializando hortalizas. Ha impartido diferentes cursos, como por ejemplo en Burkina Faso.
dentro de la ONG Amor en Acció, dentro de un proyecto agroecológico donde llevaba material, herramientas y también asesoramiento, impartiendo formación agroecológica para mujeres agricultoras teóricas y prácticas en el campo. También en Ecodomain de Valloqués. Valloqués, si lo he dicho bien. Valloqués, fue jefe de explotación, mientras tanto fue formando también a la vez a voluntarios en Woofing. ¿Qué es Woofing? Woofing es una especie de voluntariado en agricultura, bueno, en el campo en general. Muy bien. Y sobre todo con prácticas en el campo. En Quart de Poblet, en la Animaneta, Asociación para la Agricultura también ecológica, impartido, formación en su propia huerta, explicando la forma de trabajar la arquitectura, formación en la huerta comunitaria de la Asociación La Animaneta de Quart de Poblet. Y Pau representa la voz de la generación que trata de recuperar los valores que han estado en la base de los principios comunitarios de las civilizaciones humanas. Y parece que no es un mal ejemplo, viendo el panorama de la actualidad. Si repasamos un poco los titulares de esta mañana o de hoy, pues veremos que, bueno, pues a lo mejor vale la pena escuchar a un hombre y a un joven como Pau para ver qué es lo que le ha llevado a este punto, ¿no? Su apuesta personal por reivindicar no solo una clase de productos ecológicos, sino sobre todo poner en valor la forma de cultivarlos, nos pone frente a nosotros a un joven que, si me lo permiten, sí que sería para mí la representación de la filosofía estoica, tan de moda en estos momentos, pero, y aquí ya me permito una licencia, con un grado de cultura espartana que le sacan de la hipotética zona de confort que la sociedad de consumo vende como el gran logro de esta cuarta revolución industrial. Por lo tanto, es decir, tenemos a tres hombres que no solamente, como decía Sabater, toman partido, sino que toman parte por aquello, por lo que luchan y por lo que defienden. Yo les dejo ya, empezará el profesor Olarieta, después don Pau Claramonte y por último don Juan Carlos Simón. ¿Tiene la palabra usted, don profesor Olarieta?